Con nuestro querido contador público, Rolando Colchado Valenzuela, y bueno, ya sabe usted siempre sus análisis acuciosos, él se basa en números, ¿no? Que son así que los números no mienten. Oye, ¿cómo ves, permíteme, antes de Sí, que entres a tu tema, cómo ves esta actual burbuja en el tipo de cambio con muchos factores ahí metidos, pues el político, el telecán, todo esto, y que dicen que pues, va a seguir presionado el tipo de cambio, ¿no, Rolando? sí, de hecho, el factor más importante es la incertidumbre en el Tratado de Libre Comercio, que pues, se ve que va a ser complicado que quede solucionado para mañana. Lo más seguro es que todavía nos vamos a llevar tiempo para negociar el tratado, pero pues yo estoy casi seguro que se va a lograr, nada más hay que esperar. Sí, va a salir el señor Trump ahí a decir, he logrado la mayor renegociación ¿no? Y A favor de el los ministro de Canadá, intereses del pueblo estadounidense. Con esas va a salir, ¿no? Seguramente. Y sí, bueno, pues permanecerá la tensión o la volatilidad por el tema electoral, ¿no? bien, Rolando, en el tipo de cambio. exacto. Bueno, entonces, adelante con tu Bueno, tema, mi pues querido. antes que nada, muy buenos días, queridos amigas y amigos, buenos días, Jorge. Pues ahora voy a Bienvenido. hablar sobre el color del cristal con el que se ve la economía global. Y les puedo decir, mis queridos amigos, que después de medio siglo de analizar la información financiera y económica de infinidad de grupos empresariales y países, porque desde hace muchos años obtengo la información del Fondo Monetario Internacional, hago mis análisis y lo que he verificado es de que los especialistas y los expertos no ven la economía global en la dimensión adecuada o con el color del cristal que debe Nada de es verdad, verse. nada es mentira. Sí, mira, Todo por ejemplo, depende del cristal con que se mira. exacto. Dice, por ejemplo, los expertos dicen que la revaluación del dólar nos afecta, siendo una de las causas por las cuales el tipo de cambio se está elevando. Pues independientemente de que definitivamente sí nos afecta las operaciones en Estados Unidos, yo opino que el dólar no se puede devaluar o revaluar debido a que es la economía eje. Un dólar, desde que tengo uso de razón, siempre ha costado un dólar. Yo nunca he visto que se devalúe y que de repente el dólar valga 1.50 o $2, o se revalúe y valga 50 centavos de dólar. Las que se devalúan y revalúan son el resto de las monedas de los países del mundo, las cuales ante el dólar se revalúan y se devalúan, lo cual afecta a los precios en la economía de los Estados Unidos. Situación que hace a este país muy vulnerable porque está sujeto a las acciones y a las estrategias que siga otro país. Afortunadamente, pues no están entendiendo la globalización y en lugar de abaratarse, con excepción de China y la India, elevan sus precios. Dicen los expertos que la economía norteamericana se está recuperando y les preocupa que debido a ello la Fed incremente las tasas de interés. Yo, en base a mis análisis, yo veo que la economía norteamericana cada vez está peor y que no van a aumentar las tasas de interés. No solo eso, tienen que bajar las tasas de interés. Al rato vamos a ver una gráfica donde les puedo demostrar lo que les estoy comentando. Lo que pasa es de que un país, una empresa, un país hay que verlo igual que una empresa. Un país tiene ingresos, tiene egresos, tiene operaciones internacionales con el resto del mundo y genera resultados favorables o desfavorables. Por ejemplo, no porque mejore la tasa de desocupación en Estados Unidos, porque se mejore la productividad, yo voy a decir que la economía de Estados Unidos está bien. Si el principal elemento, que es el resultado de Estados Unidos, es una pérdida a la cual se ha estado incrementando y que está originando que cada día ese país quede más endeudado. Es como en una empresa, Jorge. Tú tienes una empresa, te dice el contador que ya se está recuperando porque ya los trabajadores están contentos,
ya tienes más trabajadores, ya aumentó las ventas y la productividad, pero te dicen, ¿qué crees, Jorge? Pero estamos perdiendo, nuestros gastos son mucho mayores a los ingresos y cada día estamos más endeudados. Prueba de ello, y eso se debe a que generalmente los estadistas, los gobernantes, no son personas que conozcan de aspectos financieros o de cifras. Es como las propuestas, políticos. Rolando, perdóname, Rolando, es como las propuestas que hay muchas que suenan muy padres, ¿no? Como que voy a dar tanto dinero acá y voy a regalar dinero a las mamás, a los estudiantes, a los desocupados. Sí, pero ¿de dónde, no? Y va a haber ese dinero hasta que se acabe, como pasó en Venezuela. No, en Venezuela gozaron de ese populismo, gozaron de esa bonanza. Se acabó y se acabó todo, ¿no? Como están hoy las situaciones. ¿Por qué? Porque ni Hugo Chávez y mucho menos este señor Maduro, pues sabían todo esto que tú nos estás comentando. Sí, mira, lo que pasa es que tú ves las agendas de los mandatarios, de los presidentes, jefes de Estado de los diferentes países, se la pasan viajando, que inaugurando un puente, que inaugurando una escuela, dando discursos políticos, pero yo no he visto que analicen su información financiera, sobre todo en la segunda dimensión, que es la más importante, que yo he insistido mucho. Hay una dimensión interna en la que hay cierta información y ciertos controles que se maneja en la moneda de cada país, pero en la parte internacional, que es lo importante porque estamos en comunicación, en contacto con todo el mundo, no se está observando nada. Por ejemplo, lo que te decía de las tasas de interés, que hay mucho peligro de que aumentan las tasas de interés. Si pudiéramos ver la gráfica que les envié. Ajá, ahí está, mi querido. No solo no van a aumentar las tasas de interés, sino que tienen que disminuir. Ahorita que lo veamos, les voy a poder comentar. Mira. Sí, ya la tienes, nada más que tú todavía no la ves por el delay, pero ya está en pantalla. Mira, ya está en pantalla. Lo que está cambiando el poder y la riqueza en el mundo son los precios. Y de eso se ha aprovechado muy bien China y la India. Entonces, lógicamente, cuando un país se encarece, pues le afecta en que ya no obtiene los mismos ingresos que tenía anteriormente. Hay dos tipos de países cuya moneda se acepta en los mercados internacionales y países cuya moneda no se acepta. En ese caso, en el segundo caso, se devalúa su moneda y al devaluarse se reducen sus precios y se empieza a recuperar la economía. Pero en los países cuya moneda sí es aceptada, entonces ya actualmente las expotencias, porque ya no son las potencias económicas de antes, ya sus gastos son mayores a sus ingresos. ¿Cómo le hacen para recuperarse y poder seguir gastando lo mismo y pensar que son todopoderosos y que se comen el mundo a puños? Pues fabrican dinero. Pero ¿qué pasa si ese dinero se quedara, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón? Se les dispara la inflación. Y si eso ocurre, pues automáticamente la inflación empieza a aumentar, se empiezan a encarecer y su economía se colapsa. Mira, por ejemplo, en 2007 dieron una versión, en 2008, sobre la crisis que Estados Unidos generó un efecto multiplicador en el mundo. Decían que los causantes de la crisis fue la emisión de bonos ninja, y que fueron los que directamente ocasionaron el desastre financiero en Estados Unidos. Pero casualmente los bancos que utilizaron ese financiamiento, en el que terceros, a través de emisión de obligaciones, prestaron dinero, fueron los bancos que se salvaron. Los bancos que no hicieron uso de esa alternativa quebraron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empezaron a bajar las tasas de interés y entonces las utilidades se convirtieron en pérdidas. Eso ocurrió en 2008. Llegó a afectar tanto que la inflación ya era lo doble que en México, que es lo que está pasando exactamente ahorita. Tuvieron que ir bajando las tasas de interés hasta el 0%. Si ustedes observan, por ejemplo, en Japón, las tasas de interés son negativas. En la zona euro, las tasas de interés es del 0%. Entonces, ¿cómo se les ocurre a
los norteamericanos empezar a elevar las tasas de interés. ¿Eso en qué se traduce? De que ahorita, al mes de abril, la inflación acumulada en Estados Unidos es del 1.63%, contra el 0.90% de México. En México es alta la inflación, pero imagínense, comparada con Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene la opción de devaluarse, pues es un problema muy fuerte para los Estados Unidos. Si la anualizamos, pues la inflación en México se espera que sea de 5.50 y en Estados Unidos, siendo optimista, va a ser del 8%. Pero una cosa que es importante, lo que hay que visualizar es el saldo en cuenta corriente, porque es el estado de resultados de los países en flujos. Por ejemplo, Trump es empresario. ¿Y en qué se está enfocando? Se está enfocando en los déficits del saldo en cuenta corriente. Por eso se está peleando con China, se está peleando con México, y ahorita son los problemas en el tratado, de que tiene déficit y quiere revertir ese déficit para que se convierta en utilidad y entonces se recupere el saldo en cuenta corriente de los Estados Unidos. Es una forma muy diferente de ver la economía, nada más basarte en indicadores o basarte en los elementos financieros más importantes de cualquier entidad económica. Y un país es una entidad económica. Como China, si es bien manejada, automáticamente se refleja en la rentabilidad y mayor ingreso para sus habitantes. Entonces, como te comentaba, ya las potencias económicas ya no generan los ingresos que antes generaban y están teniendo que fabricar dinero para cubrir sus gastos. Por ejemplo, esto quiere decir que los presidentes antes de Trump estaban totalmente perdidos, nunca se preocuparon por analizar saldo en cuenta corriente. Se iban a viajes, a presentaciones, a juntas para resolver el problema de la economía mundial, pero nunca se han dado cuenta que son los factores más importantes para poner atención y solucionar el problema económico de un país. Otro aspecto muy importante son los precios. Los precios se mueven en base a tres variables, como ya he comentado: la inflación, ajustado a través del tipo de cambio, a través del tiempo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que nadie está analizando sus variaciones, sus estrategias de precios, porque cada quien maneja el manejo de su tipo de cambio en la forma como consideran que es lo más adecuado. Por ejemplo, en una empresa, en las empresas que he trabajado, se revisa un socio o el dueño de una empresa, le interesa mucho analizar los resultados de su empresa, pero también se analiza el set competitivo, o sea, las empresas con las que competimos. Y entonces se hace una especie como de ingresos totales, y de ese ingresos totales se determina el porcentaje, por ejemplo, que mi empresa o mi grupo tiene del mercado. Y se va analizando a través de diferentes periodos si ese porcentaje del pastel va aumentando, va disminuyendo. Si disminuye, pues hay que ver qué estrategia están siguiendo los competidores, y generalmente sus estrategias se enfocan a precios. Nadie, ninguna empresa, ninguna universidad, nadie en el mundo está analizando las variaciones de precios. Y yo les puedo demostrar que las variaciones de precios automáticamente tienen un efecto en el resto de las variables económicas de todos los países. Entonces lo que está pasando es de que los gobernantes y los expertos no están visualizando a los países como una empresa, analizando su contabilidad. Yo reto a cualquiera a que haga un análisis económico y financiero de una empresa de 5 años para atrás, sin que se meta a la contabilidad, y no va a poder hacer un análisis económico y financiero confiable que pueda soportar para conocer exactamente cuáles son las causas que están originando
los efectos en los resultados actuales. Entonces esa es otra forma, como les estoy comentando, diferente de analizar la economía, y va a ser muy importante porque yo creo que va a ser interesante ahora que escuchemos el análisis del debate, ver si realmente las propuestas son creíbles o son puros sueños guajiros que no tienen ningún soporte y nada más están prometiendo cosas que no se van a poder cumplir. Lo más importante de un país es obtener ingresos, obtener inversiones. Por ejemplo, en pláticas anteriores se les había comentado que debido al manejo del tipo de cambio, los resultados en las empresas habían disminuido, y el día de ayer lo comprobé en las empresas de Carlos Slim, que en el último trimestre sus ingresos, sus utilidades se habían desplomado, y fueron por las causas que comenté. Si estamos compitiendo a nivel mundial con muchos países, si nos encarecemos, pues nos afecta automáticamente en la rentabilidad de nuestras empresas y en la economía del país. Claro. Entonces, es importante cambiar el enfoque y cambiar el cristal con el que se mira la economía global para que se analicen las cifras, o sea, que realmente se hagan estrategias basadas en los números y de que el país tome un rumbo adecuado. Eso de que la oferta y la demanda fijen mi tipo de cambio es absurdo, de veras. Fue un sistema que implementó Japón y que ocasionó que el crecimiento que llevaba, que iba a ser la primera economía del mundo, Japón se desplomó. Y México y muchos países le copiamos. Y desafortunadamente, pues nos está costando el querer copiar y no adelantarlos y visualizar hacia adelante y ver cómo vio China la economía y de la cual está sacando muchísima ventaja. Claro. Oye, Rolando, no sé si ya revisaste los Pegenomics, pero igual y me gustaría una opinión tuya más adelante. Ya expertos del sector privado han justamente desacreditado todas estas propuestas guajiras, inviables, y otras pues que van a generar justamente eso, una acumulación de déficit y de deuda, en lugar de justamente pugnar por una activación económica con un regreso para este tipo de inversiones. Hay que invertir en donde se debe invertir y no nada más regalar dinero para estarle dando las gracias como si fuera dinero suyo. No sé si ya les echaste un ojo, querido Rolando. Sí, pero me gustaría escuchar. Se van a tratar varios aspectos importantes ahorita, el próximo domingo. Me gustaría tener un panorama completo de todos, porque todos están perdidos, de veras, están prometiendo cosas que no tienen el soporte o la forma de obtenerlos. Es muy fácil prometer y decir, claro, que voy a sacar a mi país de regalar, que voy a hacer maravillas, que México va a ser una potencia. Pero lo importante es captar ingresos, captar inversiones como lo hizo China. ¿Y cómo se logra? Pues a través de estrategias que nos van a permitir manejar un precio competitivo. Exacto. A nivel mundial que va a ocasionar que muchos inversionistas les convenga invertir en nuestro país y mantener los que tenemos. Por ejemplo, Carlos Slim es un inversionista que está arriesgando y apostando por México. Claro. ¿Y para qué le echo pleito o me enojo con él? O sea, se va Carlos Slim y nos va a afectar muchísimo. Imagínate. De México. ¿Para qué ahuyentar a los inversionistas, que son justamente los que traen el dinero con el que se crean empresas, se crea inversión y se crean empleos? Claro. Pero pues parece que no se oye, en fin, ni quieren oír. Vamos a analizar las propuestas del próximo domingo y en forma muy respetuosa, sin querer tratar de disminuir lo que tengan pensado, pues tratar de proponer para apoyar, para sumar, no para restar. Pero sí te digo que llevo fácil 30 años tomando cifras reales de los países, haciendo análisis, estadísticas, llevar las cifras a valores reales que sean comparables, y de veras estoy totalmente convencido que estoy en la verdad, o sea que lo que digo es cierto y tiene soporte. Ahora ojalá en México, que es el país donde estamos viviendo y trabajando y que están nuestros hijos y nuestros nietos,
pueda establecer una estrategia que nos ayude a salir ya de esta crisis eterna que llevamos muchos años viviendo en crisis en nuestro país, con altibajos. Hoy nosotros estamos baratos, mañana ya otra vez estamos caros a nivel internacional, pasado mañana pasa una mosca y se desploma en cambio. Eso es. O por ahí vemos una cucaracha y otra vez sube. O sea, así no se puede manejar la economía. La economía tiene que ser estable, hay que crear las bases para crear seguridad y atraer inversiones. Con la inversión se crean fuentes de empleo, se generan mayores ingresos, se aumenta la base tributaria, sí, y todos ganamos. Así es, doctor. Así es, mi querido Orlando. Así es, pues muchísimas gracias como siempre por este análisis que nos haces y pues ya esperamos más adelante tus análisis sobre estas propuestas económico-financieras. Vamos a ver, el tratado es un punto muy importante. Claro. Ahorita todavía no sabemos qué pueda pasar. Muy bien. Esperemos que sí se resuelva, pero también vamos a hablar y analizar qué efectos puede traer en pro y en contra. Perfecto, muchísimas gracias como siempre, querido Rolando. No, al contrario, gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias, que tengas un excelente